Hoy teóricamente no podía dar clase, pero no quería dejar de dar un rato, porque siguen las mesas y yo estoy en una mesa hoy día, en una materia que se llama elementos de máquina. De cualquier manera, vamos a hablar por lo menos los primeros dos módulos, después me voy a acoplar a la mesa yo. Ya mañana se terminan estas mesas, aunque ya en octubre tenemos otra vez, a fin de mes, otra vez mesas. Todas las mesas especiales las han convertido en normales, así que todos pueden rendir materias durante todo este año. Bien. Sigamos con lo nuestro. Nosotros estábamos con el tema de la determinación de los grados de libertad de un mecanismo. Acuérdense que no es lo mismo grados de libertad de un mecanismo que grados de libertad de un cuerpo. Y aquí vamos en esa misión, ese objetivo de ver la diferencia, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo que si nosotros teníamos un conjunto, un sistema mecánico conformado por dos eslabones sueltos, estos dos eslabones binarios que tienen un nodo en cada extremo de ese eslabón. Estoy diciendo esto así porque quiero que entiendan que esto es conocer la materia y tienen que tener claro qué es lo que es un eslabón, qué es lo que es un nodo, cómo se clasifican los eslabones, todo lo que hemos estado hablando. Lo digo porque el viernes pasado, y bueno, y en otras oportunidades también, no vamos a decir el viernes pasado que he tomado un examen. No tienen claro, no saben definir un eslabón, no saben definir, se olvidan de la palabra nodo y vienen a rendir la materia y son cosas básicas. No pueden venir a rendir la materia y no saber cómo se llama el elemento a través del cual conecto dos eslabones. El elemento a través del cual que le pertenece al eslabón se llama nodo. Cuando yo genero la unión entre los dos eslabones, genero una junta a través de los nodos que aporta cada uno de los eslabones. Para eso. En este caso estamos viendo dos eslabones esquemáticos, básicamente, donde ese aporte de cada uno de esos eslabones, o sea, los nodos que aporta esos eslabones, son un par de agujeros, a través de los cuales voy a atravesar un tornillo o un perno y voy a generar de esa manera la junta. Yo quiero que les quede claro eso y que lo sepan decir después. Bien, entonces, tengo un sistema de dos eslabones que están en este momento desconectados, son libres en el plano para moverse como quieran. Por eso es que se pueden mover, como ustedes ven, el eslabón 1 en la dirección del eje de las Y, en la dirección del eje de las X, y también puede rotar respecto a un eje, perdón, que es perpendicular al plano de sus pantallas. ¿Ah? Bien, es decir, el cuerpo está rotando en el plano de la pantalla. Bien, lo mismo le pasa al eslabón 2, que también tiene esos mismos 3 grados de libertad. Desplazamiento en cada uno de los ejes y rotación en el plano. ¿Qué pasaba si yo los unía? Voy a generar una junta, ¿sí? Y yo dije la semana pasada que para determinar los grados de libertad totales de un sistema mecánico, de un mecanismo, debemos tener en cuenta la cantidad de eslabones, la cantidad de juntas y la interacción entre ellos, básicamente.
y que lo íbamos a hacer a través de de establecer lo que se denomina la condición de Groeber, que es básicamente un pensamiento lógico, que es lo que estamos haciendo, básicamente. No es nada del otro mundo, la condición de Groeber. Entonces, cada eslabón tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, en el plano suelto, ¿cuántos grados de libertad tiene ese conjunto de 2 eslabones? Tiene 6. ¿Qué pasa si ahora tomo un perno y uno a través de los nodos de ambos eslabones, los uno y genero una junta? Y vamos a ver que esos nodos de esos eslabones ahora se van a mover en forma conjunta, tanto en el desplazamiento en X como en el desplazamiento en Y. Por lo tanto, nosotros le hemos quitado la posibilidad de independencia. Ahora el conjunto de 2 eslabones se van a mover en la dirección del eje de las X y en el eje de las Y en forma conjunta. ¿Qué es lo que mantienen como independientes? Mantienen el hecho de que pueden rotar libremente uno respecto del otro. Salvo que yo, o que nosotros, tomemos a uno de esos eslabones como bastidor y le quitemos todos sus grados de libertad, que es lo que hacemos, ya les dije anteriormente, para poder determinar cuántos grados de libertad restringe la Junta, que ya hemos visto que son 2. De cualquier manera, si ustedes al eslabón 1 le quitan todos los grados de libertad, ¿qué puede hacer el eslabón 2? Debido a la unión que hemos generado, a la junta que hemos generado entre los dos, y que el eslabón 2 solamente podrá rotar respecto del eslabón 1 convertido en bastidor. Esta es la manera de ir estudiando, cuando tengamos un mecanismo con más eslabones, a las juntas, o sea, cuántos grados restringe o permite la junta. En este caso, como es una junta de pasador rotacional y me está permitiendo solo un grado de libertad rotacional, que es la rotación de un eslabón respecto del otro. Bien. Con el sistema de abajo, el inferior, el último, vamos a tener que es una junta en donde un eslabón se apoya directamente sobre el otro eslabón que está horizontal. Este sistema de 2 eslabones, vamos a ver que el eslabón 1 tiene todo su grado de libertad, o sea, se puede desplazar libremente en X, en Y, y podría rotar sin ningún problema. Ahora, el eslabón 2 sigue manteniendo su libertad, su independencia en el desplazamiento en X y para rotar libremente en el plano, pero le hemos quitado la posibilidad de desplazarse en Y. Por lo tanto, este sistema, esta junta, va a ser una semijunta, como habíamos visto, pues restringe un grado de libertad permitiendo 2. Permitiendo 2 grados de libertad. Entonces el sistema va a estar, el sistema va a tener 5 grados de libertad. Entonces, esto es lo que yo decía en un principio, que cuando vamos a ir determinando los grados de libertad, vamos a ir necesitando tener en claro cuántos eslabones tiene el mecanismo, cuántas juntas tiene el mecanismo y de qué tipo son esas juntas, básicamente. Luego, otra cosa que no saben definir bien, ¿qué es un mecanismo? ¿Qué es un mecanismo? Si ustedes me definen, como normalmente lo hacen, que un mecanismo es un conjunto de
eslabones y de juntas que permiten un movimiento de salida controlado en función de un movimiento dado de entrada, y lo cortan ahí, y me están definiendo cadena cinemática, no me están definiendo mecanismo. ¿Sí? Para que sea mecanismo, debemos agregarle que todo esto más el hecho de que este sistema mecánico debe tener al menos un eslabón conectado al sistema de referencia, es decir, un eslabón que tenga todos sus grados de libertad restringidos, porque si lo estoy uniendo al sistema de referencia, que es el sistema que no se mueve, es el sistema fijo, entonces lo estoy fijando a ese eslabón. Y no existe, no es solamente el aprenderse esta definición, es entender, no existe un mecanismo si no existe un bastidor, si no existe un elemento que contenga los demás eslabones, básicamente. Si no, sería algo moviéndose libremente, pero sin ninguna armonía. Hay algo que lo tiene que controlar, y ese básicamente es la existencia de un bastidor. Bien, entonces nosotros vamos a tener además bastidores. Básicamente podríamos decir, vamos a tener bastidores, así en forma plural. Por eso, en la ecuación de Grueber, de los grados de libertad, me aparece 3 por L, que L era la cantidad de eslabones libres, multiplicado por los grados de libertad que tiene cada eslabón libre, que son 3, me daría la cantidad de grados de libertad que tiene el conjunto de L eslabones sueltos en el plano. Pero nosotros entramos a introducir juntas. Las juntas serían dadas por J. En este caso está multiplicada por 2, porque ya Grueber pone en ello el concepto de que restringen 2 grados de libertad. Cada J. O sea, J sería el número de juntas, pero la asocia a 2, por lo tanto tendríamos juntas completas, ahí. Y después resta la cantidad de eslabones que serían bastidor, por eso pone 3 por G, siendo G el número de bastidores. Ahora, si pensamos un poquito en una máquina cualquiera, van a ver que ninguna máquina tiene 3 bastidores. Si bien uno, ya lo vamos a ver en forma esquemática, ya en un ejemplo, nos van a aparecer 4, 5, 6 triangulitos con las rayitas abajo que indican que eso es un bastidor. No, finalmente, todas estas tomas a tierra, que serían los pivotes fijos, que también se llaman, o juntas, que son el bastidor, son parte de un eslabón bastidor único, un eslabón de mayor grado, ¿sí? Un eslabón de orden superior que se llama, ¿sí? Básicamente. Por lo tanto, siempre una máquina va a tener, o un mecanismo, va a tener un solo bastidor. Por eso es que la ecuación finalmente de los grados de libertad según el concepto de Grueber, ¿sí? Saca como factor común 3 por el número de eslabones sueltos, incluyendo al bastidor, pero después lo restamos al bastidor. Por eso es L menos 1. Menos 2 por J, siendo J la cantidad de juntas, que hayan en el mecanismo.
SJ incluye tanto a las juntas completas como a las juntas semijuntas. Entonces, si nosotros utilizáramos esta ecuación de Gröbler, tenemos que tener clarito, tendríamos que tener claro que cuando introduzco una junta completa, como ya está multiplicada por 2, yo tengo que considerar número entero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 juntas. Pero si J representa una semijunta y no puedo considerarla como un valor entero, tengo que considerar como mitad. Entonces ahí, si yo tengo una semijunta en el mecanismo, tengo que considerar a J como sumarle un medio a las demás juntas que pueden ser completas. Entonces, esto de alguna manera introduce una complicación en cuanto a la posibilidad de equivocación en este conteo de juntas completas y de semijuntas y colocarlas dentro de esta ecuación. Por eso, un señor, otro investigador, cuyo apellido es Kurzbach, ¿sí?, dijo, este señor Gröbler me parece un cachito complicado, si bien hizo las cosas bien, pero yo, para no equivocarme, voy a hacer una pequeña diferencia y voy a separar a las semijuntas de las juntas. Por eso entonces la ecuación de Kurzbach de los grados de libertad sería la que tenemos escrita ahí, donde tenemos 3 por L menos 1 menos 2J1 menos J2. Y bien, ¿qué pasó? Que Kurzbach directamente indica como a través de J1 al número de juntas completas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que sean dentro del mecanismo. Y como juntas semijuntas, o sea que restringen un grado de libertad, por eso no aparece el 1 adelante del J2, porque no tiene sentido, serían la cantidad de juntas semijuntas, que también las voy a considerar 1, 2, 3, 4, 5, básicamente. Entonces, la ecuación de Kurzbach lo que viene es a simplificar el conteo y la introducción de la cantidad de juntas y de semijuntas en forma independiente, para que de esa manera no nos equivoquemos. Esta sería básicamente la ecuación de los grados de libertad de un mecanismo. Entonces acá estarían todos los que son juntas completas y juntas múltiples, que son las juntas que ya vamos a ver en un ejemplo, que sería el caso que tiene que ver con el orden de la junta, o sea, la cantidad de eslabones que llegan a una junta. Y estas serían la cantidad de semijuntas. Bien. En este caso, entonces, como a modo de ejemplo rápido, vemos entonces la aplicación de la ecuación de Gröbler. Si bien ya lo hemos hecho en forma de razonamiento lógico, si nosotros reemplazamos en la ecuación de Kurzbach para el caso del sistema de dos eslabones sueltos, vamos a tener que tenemos 3 por 2 menos 0, porque tenemos 2 eslabones, pero no tenemos ningún bastidor. Por lo tanto, tendríamos 0 de bastidor, menos 2 por 0, porque no tenemos ninguna junta completa, y menos 1 por 0, porque tampoco tenemos ninguna semijunta en este conjunto. Por lo tanto, finalmente queda 2 por 3, 6, que sería la cantidad de grados de libertad que tiene este sistema de dos eslabones sueltos, independientes en el plano. Bien, si nos vamos a este sistema,
en el cual hemos unido los dos eslabones a través de un perno, vamos a tener que será 3, que son la cantidad de grados de libertad que tiene cualquier eslabón suelto en el plano, por 2 eslabones que seguimos teniendo, pero no tenemos ningún bastidor, por lo tanto será 0, menos 2, ¿sí? Perdón, estoy equivocado. Acá, menos 2 por 1, porque ahora sí apareció una junta y es completa, y menos 1 por 0, porque no tengo ninguna semijunta, es la única junta que tengo. Entonces esto será 3 por 2, 6, y 2 por 1, 2, entonces será 6 menos 2 igual a 4. Y finalmente, para el sistema de dos eslabones unidos a través de una semijunta, va a ser 3 por 2 menos 0, menos 2 por 0, porque no hay ninguna junta completa, y menos 1 por 1, porque tengo una semijunta. Por lo tanto, estos son 6 menos 1, 5. ¿Sí? Bien. Estos ejemplos podríamos poner, y al final del tema tenemos algunos ejemplos de mecanismo cualquiera, como aquí ven lo que yo les decía. Este triangulito con las rayitas simboliza esquemáticamente a una parte del bastidor. Esta raya con esta línea con rayitas también indicaría parte del bastidor, por eso habla de bancada. Generalmente en una máquina el bastidor se indica como sería lo que se denomina la bancada, en un torno, por ejemplo. A la parte fija, o sea, al bastidor, al que soporta todos los demás elementos que se van a mover con respecto a él, se denomina bancada. Acá, este otro triangulito representaría también al bastidor. Si bien vemos que tenemos varios, ¿sí? Como en el caso que tenemos acá tenemos más. Esto sería, tendríamos 1, tendríamos 2, tendríamos 3, 4, digamos como si fueran, yo de cualquier manera, un par de estos me indicarían el bastidor, o sea que estos dos serían un bastidor, estos dos serían un bastidor, ¿sí? Y este también forma parte del bastidor. Pero todos, a su vez, no importa la forma que tenga el eslabón bastidor, acá estamos esquematizando de alguna manera estos 4 elementos que están representando al elemento fijo son partes de un eslabón único que va a tener una forma, no importa, ya veremos qué forma puede tener. En el caso de un motor, es un block, básicamente. ¿Sí? Bien. A este, a este mecanismo, por ejemplo, la ecuación de Greuel para determinar los grados de libertad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tendríamos que contar la cantidad de eslabones que tiene el mecanismo. Entonces, empezaríamos siempre, el bastidor es el eslabón que le llamamos 1, siempre. Entonces, el eslabón bancada o bastidor es el eslabón número 1. Este eslabón, el número 2, que va de junta a junta. Después tenemos este otro eslabón, ¿sí? Que también es binario. Tenemos 3 eslabones. Después tenemos este otro eslabón, que sería el 4. ¿Sí? Después este eslabón es un eslabón ternario,
que podría tener cualquier forma. En este caso tiene la forma de un triángulo donde en cada vértice de ese triángulo existe un nodo. Entonces tenemos un eslabón ternario. 5. A su vez, este eslabón ternario está conectado a la bancada a través del eslabón 6. Y finalmente vamos a salir de todo este sistema a través de otro eslabón binario, que es el 7, y luego, y finalmente, tenemos un eslabón corredera, que sería como el caso de un pistón, que se mueve respecto a la bancada también, guiado en esta dirección, ¿sí?, por la bancada. Normalmente se esquematiza o sea, yo tendría, normalmente ustedes pensarían que yo de este otro lado de esta corredera debería tener otra línea recta paralela a esta con rayitas, ¿sí? Para indicar que este cuerpo se mueve entre esas dos líneas, ¿sí? Como si fuera el cilindro de un motor. Lo que pasa es que se esquematiza de esta forma, ¿sí? Directamente con una rayita ya se sobreentiende que es una corredera. Bien, entonces, ¿cuántos eslabones tenemos? 8 eslabones, ¿sí? Entonces esto sería 8 menos 1, 7 por 3, 7 por 3, ¿cuánto es? 21, ¿sí? Bien, vamos a las juntas. Analicemos las juntas. Este eslabón, para que yo determine cuántos grados de libertad restringe esta junta que hay entre el eslabón 1 y el eslabón 2, dijimos que mentalmente desacoplábamos a estos dos eslabones, al eslabón 1 y al eslabón 2, del resto del mecanismo, ¿sí? Y en este caso ya el eslabón 1 es el bastidor. Y veo qué puede hacer el eslabón 2 respecto al eslabón 1 debido a la junta que los une. En este caso, el eslabón 2 lo único que podría hacer es rotar respecto del eslabón 1. ¿Por qué? Porque como el bastidor no se puede mover ni en X, ni en Y, lo único que puede hacer el eslabón es rotar. Por lo tanto, esta junta restringe 2 grados de libertad y le permite uno solo, la rotación. Si vamos a esta junta, va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, mentalmente, voy a considerar al eslabón 2 y al eslabón 3, y voy a desconectarlo del resto del mecanismo.